14 de mayo. Queridos amigos, en este camino espiritual que estamos recorriendo esta semana, pidiendo la gracia de poder conocernos a nosotros mismos, tenemos que hablar hoy de nuestra relación con el sufrimiento y con el mal. En la Sagrada Escritura, en el libro de la Sabiduría, en el capítulo 2, leemos: las almas de los justos están en las manos de Dios y no los afectará ningún tormento. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 303, por su parte nos enseña: el testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Sin embargo, el problema del mal es un verdadero problema que afecta a todos los hombres. Todos los hombres en un momento o en otro de sus vidas sufren algún tipo de mal, algún tipo de dolor, que sea una enfermedad, que sea la separación de un ser amado, la muerte, que sea una injusticia, un accidente. El sufrimiento toca a la vida de todo hombre y plantea un verdadero problema. ¿Por qué? Porque la existencia del mal parece incompatible con la existencia de un Dios todopoderoso, bondadoso y providente. Si Dios es bueno, ¿cómo es que el mal existe? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite la existencia del mal? La imagen de la barca en medio del mar representa muy bien nuestra situación frente al Padre Providente, el cual, como dice Jesús, hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Sin embargo, frente a este mensaje del amor providente del Padre, surge espontánea la pregunta: ¿cómo se puede explicar el dolor? ¿Cómo puedo llegar a entender la presencia del mal en mi vida? Forma parte, la respuesta a esta pregunta forma parte de este conocimiento de nosotros mismos que tenemos que tener. Y es preciso reconocer que el problema del dolor y del mal constituye un enigma ante el cual la razón humana queda desconcertada. Es decir, los argumentos racionales, los argumentos de orden filosóficos, no llegan a explicar el problema del mal. La respuesta última al problema del mal nos es dada por la fe. La revelación divina nos ayuda a comprender que Dios no quiere el mal, puesto que el mal entró en el mundo a causa del pecado del hombre. De hecho, queridos amigos, si nosotros leemos la Biblia, el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, el primer capítulo, veremos que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que ellos contienen en 6 días. El séptimo día, lo sabemos, Dios descansó, contempló su creación, descansó del trabajo que había hecho. Y al final de cada día, de esos 6 días de trabajo divino, nosotros leemos que Dios contempla lo que acaba de hacer. Y Dios ve que lo que hizo es bueno. El 6.º día, después de haber creado al hombre y a la mujer, Dios dice que lo que Él ha hecho es muy bueno. Es decir, que todo lo que salió de las manos de Dios es bueno, es bondad, es belleza, es verdad. El mal no formaba parte del plan original de Dios para su creación. Dios no creó el mal, no lo quiso positivamente. Pero leemos también en el capítulo 3 del libro del Génesis que el hombre y la mujer hicieron mal uso de su libertad. Adán y Eva, primer hombre y primera mujer, decidieron ir contra el mandamiento de Dios. Y Dios había dicho: si coméis del árbol del bien y del mal, moriréis. A pesar de esta advertencia divina, de este mandamiento divino, decidieron hacer un mal uso de su propia libertad y decidieron comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y la consecuencia fue la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. El mal es entonces consecuencia del pecado. Y esto es claro, no es Dios el que lo ha creado. San Pablo lo dirá: por un hombre entró el pecado y entró la muerte en el mundo.
Y San Pablo completará su enseñanza diciendo, por medio de otro hombre, Jesucristo, el hombre Dios, entró también la redención y la vida. Es decir, que el mal, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la división, la injusticia, son la consecuencia del pecado de Adán y Eva, pero también de nuestros pecados, queridos amigos, porque sería muy fácil echarle la culpa a Adán y Eva, pero la verdad es que nosotros hemos seguido el ejemplo de Adán y Eva pecando también. Entonces también nosotros somos responsables del mal en nuestra vida y del mal en el mundo. Nosotros no somos inocentes. Pero Jesús, nuestro buen Dios, no nos abandonó. Vino al mundo siendo inocente, siendo el Cordero purísimo, inmaculado, no teniendo el pecado original, no habiendo jamás cometido el más mínimo pecado. Jesús, inocente, quiso asumir en su propia carne las consecuencias del pecado, el sufrimiento, la debilidad y la muerte. ¿Para qué? Para vencerlo completamente. Para vencerlo completamente, por medio de su muerte en la cruz y por medio de su resurrección. Y Jesús nos muestra entonces el camino y nos da la llave para resolver este enigma que es la presencia del mal en el mundo. Todo hombre, por medio de la fe y por medio de la caridad, puede unirse a Jesucristo y puede ser también vencedor del mal. Lo que era una consecuencia ineludible del pecado, Jesús nos ha mostrado que nosotros, si nos unimos a Él, podemos transformarlo en un camino que nos conduce al cielo, que nos conduce a la vida eterna. Y esto es maravilloso. Y aquí vemos toda la sabiduría y toda la bondad divina. Escuchemos lo que dice San Agustín. Dios Todopoderoso, al ser sumamente bueno, no permitiría nunca que cualquier tipo de mal existiera en sus obras si no fuera suficientemente poderoso y bueno como para sacar bien del mismo mal. Es lo que cantamos en la noche de Pascua. Oh feliz culpa que nos ha merecido un tal Redentor. Dios, como es infinitamente bueno y poderoso, ha permitido el mal para darnos un bien más grande aún que aquel del cual el mal nos había privado. Dios es infinitamente bueno. A este respecto son significativas las palabras tranquilizadoras que dirigió José a sus hermanos en el libro del Génesis, capítulo 45. ¿Se acuerdan del episodio? Los hermanos de José lo habían vendido, querían matarlo, finalmente decidieron venderlo. Y José termina en Egipto y termina siendo nombrado administrador de todos los bienes de Egipto. Y cuando sus hermanos llegan a él y él revela su identidad, y sus hermanos entonces, avergonzados, le piden perdón, José les dice, no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. A la ocasión del mal, Dios Todopoderoso e infinitamente bueno, da un bien todavía aún más grande. Y tal vez haya circunstancias en nuestra vida, y más de una, que nosotros no lleguemos a entender. Es decir, no lleguemos a ver cuál es el bien que Dios quiere sacar a partir de una situación dolorosa. Y a veces hay situaciones que pueden ser muy dolorosas, terriblemente dolorosas. Aún en esos casos podemos hacer el acto de fe y el acto de abandono en Dios, como lo han hecho los santos, como lo hizo el justo Job. Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado, bendito sea Dios. Dios es mi Padre. Aún en aquellas situaciones que me parecen más absurdamente dolorosas, puedo abandonarme en sus manos, puedo confiar en Él. Los proyectos de Dios no coinciden con los del hombre, son infinitamente mejores, pero a menudo resultan incomprensibles para la mente humana. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 20, del Señor dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre comprender su camino? En el Nuevo Testamento, San Pablo enuncia este principio consolador en el capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas
cooperan para el bien de los que aman a Dios. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud frente a esta providente y clarividente acción divina? En primer lugar, debemos colaborar con Él, no debemos esperar pasivamente lo que nos manda. Colaboremos con Dios para que lleve a cumplimiento lo que ha comenzado a realizar en nosotros. En segundo lugar, debemos ser solícitos, sobre todo en la búsqueda de los bienes celestiales. Estos deben ocupar el primer lugar, como nos pide Jesús. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Los demás bienes no deben ser objeto de preocupaciones excesivas, porque nuestro Padre Celestial, ya hemos tenido ocasión de meditarlo, conoce cuáles son nuestras necesidades. En tercer lugar, estamos llamados a colaborar con Dios mediante una actitud de gran confianza. Jesús nos enseña a pedir al Padre Celestial el pan de cada día. A todo el que te pida da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Si recibimos con gratitud este pan de cada día, espontáneamente recordaremos también que nada nos pertenece, y entonces tenemos que estar dispuestos a donarlo. En cuarto lugar, la certeza del amor de Dios. La certeza del amor de Dios nos lleva a confiar en su providencia paterna, incluso en los momentos más difíciles de nuestra existencia. Santa Teresa de Jesús expresa admirablemente esta plena confianza en Dios Padre Providente, incluso en medio de las adversidades. Lo dice en su hermosa poesía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Por consiguiente, es preciso interpretar estos textos a la luz de toda la revelación que alcanza su plenitud en Jesucristo. Él nos enseña a poner en Dios una inmensa confianza, incluso en los momentos más dolorosos y difíciles. Jesús, clavado en la cruz, se abandona totalmente al Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y Santa Teresita del Niño Jesús decía: Jesús todo lo puede, la confianza hace milagros. Termino compartiendo con ustedes el párrafo número 25 del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, de San Luis María Griñón de Montfort. Allí escribe nuestro santo: Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere, todos sus dones y gracias. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. Pidamos entonces en este día, queridos amigos, la gracia de poder ver con ojos de fe el mal, el sufrimiento que nos afectan a nosotros mismos o que simplemente tocan la vida de las personas que nos rodean, de poder ver justamente la mano providente de Dios en todo aquello que sucede y de poder especialmente abandonarnos a la voluntad divina. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es uno de los actos más altos, más grandes de la fe, el abandono en Dios en los sufrimientos. Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es todopoderoso. Dios es nuestro Padre. Que la Virgen María, mediadora de todas las gracias, nos obtenga del Señor este santo abandono. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.